Hubo un hombre que miró a Dios y no tembló. Hubo un hombre que abrió las escrituras sagradas y no encontró luz divina, sino sombras humanas proyectadas sobre el miedo. Hubo un hombre que pronunció una frase que haría temblar los cimientos de 3000 años de certezas religiosas. Una frase tan devastadora en su simplicidad que todavía hoy resuena como un trueno silencioso en las conciencias que se atreven a escucharla. Dios, el Dios antropomórfico del Antiguo Testamento, no es más que un asilo de la ignorancia. Baruch Spinoza, el judío excomulgado, el filósofo maldito, el hereje lúcido que pulía lentes para ganarse la vida mientras demolía las columnas del templo con la única arma verdaderamente peligrosa que ha existido jamás, la razón implacable, vio lo que millones se negaron a ver durante milenios. Vio la falla, la grieta, el abismo lógico que se esconde detrás de cada atributo divino, que las Escrituras atribuyen a ese Dios celoso, vengativo, iracundo, que cambia de opinión como un tirano caprichoso, que castiga a generaciones enteras por los pecados de sus ancestros, que ordena genocidios y luego exige amor incondicional. ¿Qué clase de perfección es esa que se comporta con la volatilidad de un déspota humano? ¿Qué clase de eternidad es esa que se arrepiente de sus propias decisiones? ¿Qué clase de omnisciencia es esa que debe probar la fe de sus criaturas como si no supiera de antemano el resultado? La habitación en Ámsterdam donde Spinoza pulía sus lentes estaba llena de polvo de vidrio, suspendido en rayos de luz que entraban por la ventana. Y en ese polvo flotante había más verdad que en todos los púlpitos de Europa. Cada lente que pulía era una metáfora involuntaria de su proyecto filosófico. Limpiar la visión humana de las manchas y distorsiones que impedían ver la realidad tal como es, no como los sacerdotes y rabinos insistían que debía ser. La comunidad judía de Ámsterdam lo había expulsado con una violencia ritual que superaba cualquier excomunión anterior en su severidad. El querem pronunciado contra él en 1656 no se limitaba a prohibir que otros judíos hablaran con él o le dieran refugio. Maldecía su nombre, prohibía leer sus escritos, ordenaba que nadie se acercara a menos de 4 codos de distancia. Era como si su sola presencia física pudiera contaminar a quien lo rozara, como si las ideas fueran virus transmisibles por proximidad. Y quizás lo eran. Quizás los rabinos tenían razón en temer el contagio de su pensamiento, porque una vez que alguien comprende verdaderamente lo que Spinoza estaba diciendo, ya no puede regresar a la comodidad de las certezas heredadas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta no es retórica en el sentido convencional. Exige una respuesta que pocos están dispuestos a dar. La verdad, cuando finalmente se revela después de siglos de ocultamiento, no llega como un bálsamo reconfortante, sino como un bisturí que corta hasta el hueso. La verdad sobre Dios, sobre el Dios que nos enseñaron a adorar desde la infancia, es que ese Dios es una construcción humana, demasiado humana, parafraseando al otro gran iconoclasta que vendría siglos después. Ese Dios del Antiguo Testamento que Spinoza analizó con la misma frialdad clínica con la que analizaría un teorema geométrico. Ese Dios que se enoja y se calma, que odia y ama, que premia y castiga, que interviene en la historia humana con milagros convenientes y plagas selectivas. Ese Dios no puede ser infinito porque está limitado por atributos humanos amplificados. No puede ser eterno porque actúa en el tiempo como un personaje más de la narrativa. No puede ser perfecto porque sus acciones revelan imperfección, capricho, incluso crueldad. Spinoza no negó a Dios. Eso sería demasiado simple, demasiado cómodo para sus enemigos que querían pintarlo como un ateo vulgar. Lo que hizo fue infinitamente más peligroso. Redefinió a Dios de tal manera que el Dios de las religiones organizadas quedó expuesto como una farsa,
como un ídolo fabricado por mentes primitivas que necesitaban explicar lo inexplicable y terminaron creando a un déspota cósmico a su propia imagen y semejanza. El concepto de Deus sive natura, Dios o naturaleza, la identidad absoluta entre la sustancia infinita y todo lo que existe, era una bomba filosófica cuya onda expansiva todavía no ha terminado de propagarse. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay espacio para milagros, porque los milagros serían Dios violando sus propias leyes, lo cual es absurdo. Si Dios es la totalidad de lo que existe en necesidad absoluta, entonces no hay lugar para la providencia personal, para ese Dios que escucha oraciones y modifica el curso de los eventos según los ruegos de sus favoritos. Si Dios es sustancia infinita, con infinitos atributos de los cuales solo conocemos dos, pensamiento y extensión, entonces no hay lugar para un Dios que se preocupa específicamente por si comes cerdo o trabajas en sábado, por si te circuncidas o no, por si crees en esta o aquella interpretación de textos antiguos escritos por humanos falibles en contextos históricos específicos. El Dios de Spinoza es tan radicalmente diferente del Dios bíblico que llamarlos con el mismo nombre es casi un acto de violencia lingüística. Y sin embargo, Spinoza insistía en usar la palabra Dios, no por hipocresía o cobardía, sino porque entendía algo profundo. Lo que la humanidad busca cuando busca a Dios no es realmente ese tirano antropomórfico de las Escrituras, sino algo más vasto, más real, más digno de asombro reverencial. La falla lógica que Spinoza identificó en el Dios del Antiguo Testamento no era un detalle técnico de interés solo para filósofos profesionales. Era el corazón mismo de cómo las religiones organizadas mantienen su poder sobre las mentes humanas. Si Dios es incomprensible en sus designios, si sus caminos son inescrutables, si la razón humana es inadecuada para comprender lo divino, entonces cualquier contradicción, cualquier crueldad, cualquier absurdo en las Escrituras puede ser defendido apelando al misterio. Este es el asilo de la ignorancia. Cuando no puedes explicar algo, cuando la explicación racional colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones, te refugias en lo inexplicable, en lo misterioso, en la voluntad inescrutable de Dios. Es el truco más antiguo y más efectivo de la teología autoritaria. ¿Por qué permite Dios que los inocentes sufran? Sus caminos son misteriosos. ¿Por qué ordena Dios el exterminio de pueblos enteros, incluyendo niños y animales? No nos corresponde cuestionar la sabiduría divina. ¿Por qué las promesas de Dios parecen cumplirse de manera tan selectiva y conveniente para quienes interpretan sus textos? La fe no necesita explicaciones. Cada vez que se invoca el misterio divino para tapar un agujero lógico, se está admitiendo implícitamente que la narrativa no tiene sentido, pero se prohíbe explícitamente que esa admisión se reconozca como tal. Spinoza vio este mecanismo con una claridad que resultaba insoportable para sus contemporáneos. En el Tratado Teológico Político, que publicó anónimamente en 1670, porque sabía que firmarlo con su nombre sería invitar no solo a más condenas, sino posiblemente a la violencia física, Spinoza desplegó un análisis histórico crítico de las Escrituras que anticipaba en 2 siglos el método que los académicos bíblicos del siglo XIX pensarían que estaban inventando. Mostró que los textos bíblicos fueron escritos por autores humanos, en contextos históricos específicos, con agendas políticas específicas, usando lenguaje metafórico que las masas ignorantes tomaron literalmente. Mostró que los milagros narrados en esos textos eran o bien malentendidos de fenómenos naturales, o bien ficciones deliberadas diseñadas para impresionar y controlar. Mostró que los profetas no eran receptores pasivos de revelación divina, sino individuos con imaginaciones vívidas que interpretaban los eventos de su tiempo
a través del prisma de su cultura. Y lo más peligroso de todo, mostró que el propósito real de la religión organizada nunca fue acercar a los humanos a la verdad sobre Dios, sino mantener el orden social a través del miedo y la esperanza, las dos emociones más fáciles de manipular. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el edificio entero de creencias sobre el cual millones han construido sus identidades, sus esperanzas, sus consuelos ante la muerte, resulta ser una estructura de papel que se disuelve bajo la lluvia del análisis crítico. Y esto no es un ejercicio académico abstracto, es una crisis existencial de proporciones catastróficas para quienes viven dentro de ese sistema de creencias. Cuando Spinoza demostró con rigor geométrico que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era una proyección humana inflada a proporciones cósmicas, no estaba simplemente presentando una teoría alternativa que podía debatirse cortésmente en salones filosóficos. Estaba arrancando el suelo bajo los pies de toda una civilización. Estaba diciendo que el emperador no solo estaba desnudo, sino que nunca había existido en primer lugar, que lo que generaciones habían adorado como la fuente de todo significado y moralidad era en realidad el reflejo de sus propios miedos e ignorancia. ¿Cómo puede una sociedad absorber esa revelación sin desintegrarse? No puede. Por eso Spinoza tuvo que ser silenciado, excomulgado, convertido en anatema. Por eso sus libros fueron prohibidos no solo por judíos, sino también por católicos y protestantes. Una unanimidad ecuménica que solo ocurre cuando alguien amenaza los fundamentos mismos del poder religioso. La pregunta que arde en el centro de todo esto, la pregunta que tal vez algunos de ustedes están formulando en este mismo momento mientras escuchan estas palabras, sin importar desde qué rincón del mundo nos acompañen en este instante, es esta. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Piensen en esto por un momento. Consideren la posibilidad de que todo lo que les enseñaron sobre Dios, sobre el bien y el mal, sobre el propósito de la existencia, fuera una simplificación destinada a mantenerlos dóciles y obedientes. Consideren la posibilidad de que la fe auténtica, si es que tal cosa existe, solo puede emerger después de que todas las falsas certezas han sido demolidas, porque mientras te aferras a las respuestas heredadas, nunca formulas las preguntas verdaderas. Mientras te conformas con las explicaciones que te dieron en la infancia, nunca desarrollas la capacidad de pensar por ti mismo. Y eso, precisamente eso, es lo que las instituciones religiosas siempre han temido más que cualquier otra cosa, que sus rebaños empiecen a pensar por sí mismos. Spinoza era peligroso, no porque fuera ateo o inmoral o nihilista, todas acusaciones falsas lanzadas contra él por enemigos que nunca leyeron su obra con honestidad, sino porque enseñaba a la gente a usar su razón natural para examinar las afirmaciones de autoridad. Y una vez que empiezas a hacer eso, una vez que te acostumbras a exigir coherencia lógica y evidencia empírica antes de aceptar cualquier proposición, no hay vuelta atrás. El mundo en el que Spinoza vivía era un mundo saturado de violencia religiosa. Las guerras de religión que habían devastado Europa durante más de un siglo apenas habían terminado cuando él comenzó a escribir. Católicos y protestantes se habían masacrado mutuamente con una ferocidad que hacía imposible creer que ambos bandos adoraban al mismo Dios de amor. Los judíos, atrapados en medio de estas matanzas cristianas, habían desarrollado sus propias formas de ortodoxia rígida como mecanismo de supervivencia comunitaria. En todos lados, la doctrina religiosa era el pretexto para el poder político y el control social. En todos lados, cuestionar la interpretación oficial de las Escrituras era invitar a la persecución.
Y sin embargo, en ese ambiente de dogmatismo militante, Spinoza se atrevió a decir que toda esa violencia, toda esa certeza fanática, todo ese odio teológico estaba basado en un malentendido fundamental sobre la naturaleza de Dios. No era solo que los católicos estuvieran equivocados, o que los protestantes estuvieran equivocados, o que los judíos estuvieran equivocados. Era que todos estaban equivocados de la misma manera fundamental. Todos adoraban a un ídolo antropomórfico de su propia creación, mientras pretendían estar sometidos a una revelación divina. La audacia de esta posición es difícil de apreciar plenamente desde nuestra perspectiva secular moderna, donde es perfectamente aceptable no creer en ningún Dios o creer en versiones muy diluidas de deísmo vago. En el siglo XVII, proponer que el Dios bíblico era una construcción humana era literalmente poner tu vida en juego. Spinoza tenía perfecta conciencia de esto. Había visto lo que le pasó a Uriel da Costa, otro judío heterodoxo de Ámsterdam, que cuestionó la inmortalidad del alma y terminó suicidándose después de ser humillado públicamente y flagelado en la sinagoga. Había leído sobre Giordano Bruno, quemado vivo en Roma por la Inquisición por sus ideas filosóficas. Conocía el destino de innumerables herejes que habían osado pensar fuera de los límites permitidos, y sin embargo no pudo quedarse callado. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a un hombre a arriesgar todo por ideas que la mayoría ni siquiera quiere escuchar? Esta es una de las preguntas más interesantes sobre Spinoza, porque no era un mártir religioso buscando gloria eterna, ni un revolucionario político buscando poder terrenal. Era un buscador de verdad en el sentido más puro y obsesivo del término. Alguien para quien vivir en la mentira era peor que cualquier castigo que los guardianes de esa mentira pudieran infligir. La noción del Dios del Antiguo Testamento como asilo de la ignorancia aparece en la Ética, esa obra maestra de rigor geométrico donde Spinoza construye su sistema filosófico usando el método de definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. En el apéndice a la primera parte, después de haber demostrado la existencia y naturaleza de Dios como sustancia infinita e indivisible, Spinoza se detiene para explicar por qué los humanos han inventado un Dios tan diferente del Dios real. Y su explicación es devastadoramente simple. Los humanos proyectan sus propias formas de pensar sobre la naturaleza, imaginando que todo tiene un propósito, porque ellos mismos actúan con propósitos. Ven que la lluvia hace crecer las cosechas y concluyen que la lluvia existe para ese fin, que alguien o algo la envía intencionalmente para beneficio humano. Ven que el sol proporciona luz y calor y concluyen que el sol fue creado para servir a las necesidades humanas. Esta forma de pensar teleológica, que ve propósitos y diseños en todas partes, es natural para criaturas como nosotros, que vivimos nuestras vidas persiguiendo fines, pero es profundamente errónea cuando se aplica al universo en su totalidad. La naturaleza no actúa por fines, actúa por necesidad. Los eventos no ocurren porque deban cumplir algún propósito divino, ocurren porque se siguen necesariamente de las leyes de la naturaleza. Pero los humanos primitivos, incapaces de comprender las verdaderas causas de los fenómenos naturales, inventaron causas intencionales. Inventaron dioses que controlan el clima, dioses que envían plagas, dioses que intervienen en batallas, y como los humanos mismos pueden ser influenciados por halagos y amenazas, por oraciones y sacrificios, proyectaron esas mismas características sobre sus dioses. Así nacieron los rituales, los templos, los sacerdocios. Y así nació también el miedo religioso, porque si los dioses controlan todo y pueden ser ofendidos por transgresiones, entonces cada desastre natural, cada enfermedad, cada derrota militar, debe ser interpretada como castigo divino por algún pecado.
Esta es la trampa psicológica perfecta. Todo lo bueno que sucede es bendición divina que confirma que estás en el camino correcto. Todo lo malo que sucede es castigo divino que confirma que debes ser más obediente. No hay forma de falsificar esta hipótesis, es inmune a la evidencia contraria. Y cuando finalmente algunos humanos más lúcidos empezaron a notar las contradicciones, cuando empezaron a preguntar por qué los justos sufren y los malvados prosperan, por qué las oraciones a menudo no son respondidas, por qué Dios parece tan ausente o tan selectivo en sus intervenciones, la respuesta teológica fue siempre la misma. Los caminos de Dios son inescrutables, no nos corresponde cuestionar. La fe requiere aceptar lo que no comprendemos. En otras palabras, cuando no sabemos explicar algo, invocamos el misterio divino. Ese es el asilo de la ignorancia. Spinoza muestra que este refugio en lo inexplicable no solo es intelectualmente deshonesto, es el obstáculo principal para el verdadero conocimiento. Mientras sigamos atribuyendo los fenómenos que no comprendemos a la voluntad insondable de un Dios antropomórfico, nunca nos molestaremos en buscar las causas naturales reales. Mientras sigamos creyendo que las enfermedades son castigos divinos, no desarrollaremos la medicina científica. Mientras sigamos creyendo que los desastres naturales son expresiones de ira divina, no estudiaremos la geología y la meteorología. El concepto de Dios, como explicación de último recurso para todo lo inexplicable, es, paradójicamente, el enemigo del verdadero conocimiento de Dios. Porque Dios, en el sentido spinociano, es precisamente la totalidad de las leyes naturales que podemos descubrir mediante la razón. Conocer a Dios es conocer la naturaleza. Conocer la naturaleza es conocer a Dios. No hay separación, no hay trascendencia, no hay reino sobrenatural que suspende las leyes naturales cuando le conviene. Todo lo que existe, existe en Dios. Todo lo que sucede, sucede por necesidad divina. Y esa necesidad no es caprichosa ni misteriosa. Es comprensible para la razón humana, al menos en principio, al menos en la medida en que nuestra mente finita puede comprender lo infinito. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías todavía juegan dentro del marco de referencia teológico. Todavía aceptan que hay un Dios personal que revela verdades a profetas elegidos. Solo discrepan sobre cuáles son esas verdades o quiénes son los profetas legítimos. Un hereje todavía cree, solo cree diferente. Pero alguien que duda, alguien que cuestiona los fundamentos mismos del sistema, alguien que pregunta, ¿y si todo esto fuera un error desde el principio? Esa persona es mucho más peligrosa porque no puede ser refutada con más teología. No puedes convencer a Spinoza citando las Escrituras, porque él ya demostró que las Escrituras son documentos humanos falibles. No puedes amenazarlo con el infierno, porque él ya demostró que el infierno es una ficción inventada para controlar mediante el miedo. No puedes prometerle el paraíso, porque él ya explicó que la beatitud verdadera consiste en el amor intelectual de Dios, es decir, en la comprensión racional de la necesidad de todas las cosas, no en alguna recompensa post-mortem. Spinoza había salido completamente del sistema, no como un rebelde que rechaza las reglas, sino como un científico que demuestra que el juego entero está basado en premisas falsas. Y aquí está el núcleo de por qué Spinoza sigue siendo relevante, por qué su pensamiento sigue siendo peligroso, por qué leerlo genuinamente puede cambiar tu vida de maneras que no puedes predecir, porque obliga a cada lector honesto a confrontar la pregunta de si sus creencias más fundamentales pueden resistir el escrutinio racional. No ofrece el consuelo fácil de un Dios paternal que cuida personalmente de ti. No promete vida eterna en un paraíso customizado para tus preferencias.
No garantiza que el universo tenga un propósito que te incluya como protagonista. Lo que ofrece es algo mucho más austero y para algunos mucho más satisfactorio. La posibilidad de ver el mundo tal como es, sin ilusiones consoladoras, y encontrar en esa visión clara una forma de paz que no depende de fantasías. La beatitud espinosiana no es felicidad en el sentido convencional. Es la serenidad que viene de comprender que todo lo que sucede, sucede necesariamente, que quejarse de la realidad es tan absurdo como quejarse de que un triángulo tiene 3 lados. Esto no implica pasividad o fatalismo, implica aceptación radical de lo que es, combinada con el esfuerzo racional por comprender las causas y, en la medida de lo posible, actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional para preservar nuestro ser. El concepto espinosiano del conatus, el esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser, es crucial aquí. Todo lo que existe tiende naturalmente a continuar existiendo y a aumentar su poder de actuar. Esto no es un imperativo moral, es una ley natural tan inevitable como la gravedad. Los humanos, como parte de la naturaleza, también están impulsados por este conatus. Pero lo que nos distingue es que podemos perseverar en nuestro ser de manera más o menos racional, más o menos efectiva. Las pasiones, los miedos, las esperanzas irracionales, las supersticiones religiosas, todas estas cosas disminuyen nuestro poder de actuar porque nos hacen reaccionar a causas externas en lugar de actuar desde nuestra propia naturaleza racional. El hombre libre spinosiano, el sabio que ha alcanzado el conocimiento del tercer género, el amor intelectual de Dios, ese hombre actúa siempre desde la razón, comprende las causas de las cosas, no teme a la muerte porque comprende que es una transición necesaria, no espera recompensas divinas porque comprende que la única recompensa de la virtud es la virtud misma, es decir, el aumento del poder de actuar que viene de vivir racionalmente. Este ideal es imposiblemente alto, casi nadie lo alcanza completamente, pero apuntar hacia él transforma la vida de maneras profundas. Ahora, en este momento, mientras estas palabras viajan a través de distancias que Spinoza nunca pudo imaginar, alcanzando oídos en ciudades y países dispersos por todo el globo, mientras el sol amanece en algunos lugares y se pone en otros, mientras algunos escuchan esto en el silencio de la madrugada y otros en medio del bullicio del mediodía, hay una invitación implícita que debemos hacer ex PL. Ícita, escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan, qué hora marca el reloj en su rincón del mundo, en este instante preciso en que estas ideas de hace 3 siglos y medio encuentran nuevos oídos dispuestos a escucharlas. Porque hay algo profundamente spinosiano en esta conexión. Somos todos modos finitos de la sustancia infinita, expresiones particulares de esa necesidad divina que Spinoza identificó con la naturaleza misma, y sin embargo, estamos unidos por nuestra capacidad compartida de comprender, de razonar, de buscar la verdad juntos a través de las barreras del espacio y el tiempo. Y si estas ideas resuenan en ustedes, si sienten que algo se ha removido en su interior, que alguna certeza se ha agrietado de una manera que es dolorosa pero necesaria, entonces compartan esto con alguien cercano, con un amigo que tenga el coraje de cuestionar, con un familiar que merezca encontrar la misma claridad que ustedes están encontrando. No como un acto de proselitismo, sino como un acto de generosidad intelectual, deseando que las bendiciones que vienen del conocimiento verdadero alcancen también a sus seres queridos, a sus familias, a todos aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. La historia de cómo el pensamiento de Spinoza fue transmitido a través de los siglos es en sí misma una lección sobre el poder indestructible de las ideas verdaderas. Durante su vida fue marginado, excomulgado, considerado el epítome del ateísmo
y la inmoralidad. Después de su muerte en 1677, a los 44 años, probablemente por complicaciones pulmonares relacionadas con inhalar polvo de vidrio durante años, sus libros fueron prohibidos en casi todas partes. La Ética solo se publicó póstumamente porque sabía que publicarla en vida sería suicida. Y sin embargo, circuló en copias manuscritas al principio, luego en ediciones clandestinas, luego finalmente en ediciones abiertas, cuando los vientos de la Ilustración empezaron a soplar un poco más libre. Los grandes pensadores de los siglos posteriores, desde Leibniz, que lo visitó y luego negó haber sido influenciado, hasta Goethe, que lo adoraba, hasta Hegel, que lo incorporó a su dialéctica, hasta Nietzsche, que vio en él un precursor, hasta Einstein, que declaró que creía en el Dios de Spinoza, todos tuvieron que confrontar sus ideas. No podían ignorarlo, no podían refutarlo fácilmente. Algunos lo malinterpretaron deliberadamente, convirtiéndolo en un panteísta simple cuando era mucho más complejo que eso. Otros lo rechazaron violentamente porque entendieron perfectamente lo que implicaba, pero nadie pudo enterrarlo completamente. ¿Y por qué no pudieron enterrarlo? Porque la verdad tiene una cualidad peculiar. Puede ser suprimida, distorsionada, atacada, prohibida, pero no puede ser destruida. Una vez que una idea verdadera ha sido formulada con suficiente claridad y rigor, existe en el espacio de las posibilidades humanas para siempre. Puede ser olvidada por períodos, puede caer en oscuridad, pero eventualmente alguien la redescubrirá porque es verdadera, porque corresponde a la realidad, porque funciona para explicar lo que necesita ser explicado. Las ideas falsas, por más que se las refuerce con poder institucional, eventualmente colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones. Pueden durar siglos, incluso milenios, especialmente si están respaldadas por la fuerza del Estado o la Iglesia, pero son frágiles de una manera que las ideas verdaderas no lo son. La idea de que la Tierra es plana fue sostenida por la autoridad religiosa durante siglos, pero colapsó tan pronto como la navegación proporcionó evidencia empírica de lo contrario. La idea de que el Sol gira alrededor de la Tierra fue defendida ferozmente por la Inquisición, pero la evidencia astronómica la hizo insostenible. La idea de que los humanos son creaciones especiales, separadas del resto de la naturaleza, fue el dogma central de todas las religiones abrahámicas. Pero Darwin demostró nuestra continuidad con el resto de la vida en la Tierra. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios antropomórfico que Spinoza identificó como asilo de la ignorancia, ha sobrevivido más tiempo que esas otras ideas falsas porque no es falsificable por evidencia empírica simple. No puedes demostrar con un telescopio que Dios no se enoja. No puedes demostrar con un microscopio que Dios no escucha oraciones. La teología tiene la ventaja de operar en un dominio que por diseño está protegido de la verificación empírica directa, pero no está protegido de la crítica lógica. Y ahí es donde Spinoza puso el cuchillo. Demostró que el concepto mismo es incoherente, que atribuir características humanas amplificadas a un ser supuestamente infinito y perfecto es una contradicción en los términos. Un ser infinito no puede tener voluntad en el sentido humano porque la voluntad implica carencia, implica deseo de algo que no se tiene, implica cambio de un estado a otro. Un ser perfecto no puede arrepentirse porque el arrepentimiento implica admitir un error previo, implica imperfección. Un ser omnisciente no puede experimentar ira o sorpresa porque ya sabía de antemano todo lo que iba a suceder. Cada uno de estos atributos que las Escrituras atribuyen alegremente a Dios es lógicamente incompatible con los otros atributos que también se le atribuyen. Y en lugar de reconocer esta incompatibilidad como evidencia de que el concepto entero es defectuoso, los teólogos invocan el misterio, declaran que Dios está más allá de la lógica humana,
que nuestras categorías no se aplican a Él. Pero si nuestras categorías no se aplican, entonces no podemos decir nada significativo sobre Él en absoluto. No podemos decir que es bueno porque bueno es una categoría humana. No podemos decir que es justo porque justo es una categoría humana. De hecho, no podemos decir nada excepto que existe, y esa existencia es tan misteriosa y tan vacía de contenido específico que no tiene ninguna consecuencia práctica para nuestras vidas. Este es el punto crucial. El Dios realmente incomprensible y misterioso de la teología negativa sofisticada termina siendo indistinguible del Dios inexistente del ateísmo. Si Dios está verdaderamente más allá de toda comprensión humana, si ninguno de nuestros conceptos se aplica a Él, entonces hablar de Él es literalmente no decir nada. Pero ese no es el Dios que la gente adora en iglesias, sinagogas y mezquitas. El Dios que la gente adora es muy específico. Tiene opiniones sobre el sexo, sobre la comida, sobre los rituales, sobre quién pertenece al grupo elegido y quién no. Ese Dios se comunica en lenguaje humano, establece leyes morales comprensibles, promete recompensas y amenaza castigos. Ese Dios es totalmente antropomórfico, totalmente una proyección humana. Y Spinoza vio esto con una claridad que cortaba como un láser a través de siglos de oscurantismo teológico deliberado. Vio que el Dios de la religión popular y el Dios de la teología sofisticada eran dos entidades completamente diferentes, y que cuando los teólogos se retiraban a la teología negativa abstracta para defenderse de críticas lógicas, estaban admitiendo implícitamente que el Dios que la gente realmente adora no puede ser defendido racionalmente. Parte 2. La pregunta que Spinoza planteó sin concesiones y sin miedo a las consecuencias era esta: si Dios es realmente infinito, perfecto, eterno e inmutable, ¿cómo puede tener alguna de las características que las religiones le atribuyen? Y si esas características son incompatibles con un Dios verdadero, ¿qué nos dice eso sobre el origen de los textos sagrados que las describen? La respuesta era obvia para cualquiera dispuesto a mirarla de frente. Esos textos son documentos humanos, productos de su tiempo y cultura, expresiones de la comprensión limitada que pueblos antiguos tenían sobre la naturaleza y sobre ellos mismos. No son revelaciones divinas en ningún sentido literal. Son intentos humanos, a veces sublimes y a veces primitivos, de dar sentido a un universo que no entendían, de crear cohesión social a través de narrativas compartidas, de justificar sistemas de poder existentes mediante la apelación a autoridad divina. Esto no los hace necesariamente inútiles. Contienen sabiduría acumulada, poesía hermosa, intuiciones psicológicas profundas. Pero no son infalibles, no son dictados por Dios, y tratarlos como si lo fueran es el error fundamental que ha causado innumerables sufrimientos a lo largo de la historia. Cuando Spinoza aplicó sus herramientas analíticas al Pentateuco, los 5 libros tradicionalmente atribuidos a Moisés, demostró de manera convincente que Moisés no pudo haberlos escrito. Hay referencias a eventos posteriores a la muerte de Moisés. Hay inconsistencias narrativas que solo tienen sentido si el texto es una compilación de múltiples fuentes. Hay anacronismos evidentes. Hay duplicaciones y contradicciones que sugieren diferentes tradiciones orales, siendo combinadas por editores posteriores. Todo esto es obvio para cualquier lector atento que no esté comprometido de antemano con la doctrina de la autoría mosaica. Pero en el siglo XVII, señalar estos hechos era herejía. La Biblia era la palabra literal de Dios, y cuestionar su autoría o consistencia era cuestionar a Dios mismo. Spinoza no solo cuestionó, demostró sistemáticamente que la posición tradicional era insostenible.
Y al hacerlo, abrió la puerta a 2 siglos de crítica bíblica que eventualmente transformaría por completo nuestra comprensión de cómo estos textos fueron realmente producidos. Pero el proyecto de Spinoza iba más allá de la crítica textual, por más devastadora que fuera. Lo que realmente estaba haciendo era desmantelar la estructura entera del poder religioso al mostrar que estaba construida sobre fundamentos de arena. Si la Biblia no es la palabra infalible de Dios, sino una colección de documentos humanos falibles, entonces los sacerdotes y rabinos que reclaman autoridad basándose en su interpretación especial de esos documentos no tienen ninguna autoridad especial en absoluto. Son solo humanos interpretando textos humanos, y su interpretación no merece más respeto automático que la de cualquier otro lector inteligente. Esta era una amenaza existencial para las jerarquías religiosas, para las burocracias eclesiásticas, para toda la estructura de mediación entre lo humano y lo divino que justificaba su existencia y su poder. Si cada persona puede leer e interpretar las Escrituras por sí misma, si no se necesita una casta sacerdotal especial con acceso privilegiado a la verdad divina, entonces, ¿qué función cumplen exactamente esas instituciones más allá de perpetuarse a sí mismas? Spinoza no planteaba esta pregunta con malicia revolucionaria. La planteaba con la inocencia despiadada del lógico puro, que simplemente señala las consecuencias de las premisas. Pero las consecuencias eran revolucionarias de todos modos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta resuena de manera diferente ahora, después de haber visto cómo Spinoza demolió las certezas tradicionales. Porque lo que él estaba proponiendo no era simplemente escepticismo o nihilismo. No estaba diciendo, no podemos saber nada, todo es relativo, nada importa. Esa interpretación superficial que sus enemigos promovieron y que algunas mentes perezosas todavía sostienen, malentiende completamente su proyecto. Spinoza era un racionalista radical. Creía apasionadamente en la capacidad de la razón humana para alcanzar conocimiento verdadero. Creía que podemos conocer a Dios no mediante revelación sobrenatural o fe ciega, sino mediante comprensión racional de la naturaleza. La ética es un intento monumental de demostrar esto. Partiendo de definiciones y axiomas, construye geométricamente un sistema completo de metafísica, epistemología y ética. Es arrogante en su ambición, y muchos de sus argumentos específicos han sido criticados y refinados por filósofos posteriores. Pero la audacia del proyecto es impresionante. Está diciendo, podemos conocer la estructura fundamental de la realidad mediante el pensamiento puro, y ese conocimiento nos libera. La libertad que Spinoza ofrece no es la libertad del libre albedrío, que él considera una ilusión. En su sistema determinista, todo lo que sucede es necesario, una consecuencia inevitable de la naturaleza de Dios. Nuestras acciones fluyen necesariamente de nuestra naturaleza combinada con las causas externas que actúan sobre nosotros. No elegimos libremente en el sentido libertario. Somos eslabones en una cadena infinita de causas y efectos. Esto podría parecer una negación de la libertad, y de hecho muchos lectores lo han interpretado así, concluyendo que Spinoza reduce a los humanos a autómatas sin responsabilidad moral. Pero esa lectura es superficial. La libertad spinoziana es la libertad de actuar desde tu propia naturaleza, en lugar de ser meramente reactivo a causas externas. En la medida en que comprendes las causas de las cosas, incluyendo las causas de tus propias emociones y acciones, te vuelves menos esclavo de las pasiones y más capaz de actuar racionalmente. La persona que es arrastrada por la ira sin comprender que la causa está menos libre que la persona que entiende el mecanismo de la ira y puede modular su respuesta.
La persona que vive en miedo supersticioso a castigos divinos por transgresiones imaginarias está menos libre que la persona que comprende que no hay tal Dios castigador y puede actuar según su propia naturaleza racional sin ese miedo paralizante. Este concepto de libertad como comprensión es profundamente contracultural, tanto en el siglo XVII como ahora. Vivimos inmersos en narrativas sobre el libre albedrío, sobre la capacidad de elegir nuestro destino, sobre ser arquitectos de nuestra propia vida. Estas narrativas son consoladoras porque nos dan un sentido de control y responsabilidad última. Pero Spinoza sugiere que son ilusiones y que la verdadera libertad viene no de aferrarse a esas ilusiones, sino de ver a través de ellas. Cuando comprendes que tus deseos, tus miedos, tus valores, tus creencias, todo ha sido determinado por una combinación de tu naturaleza genética y tu historia de condicionamiento ambiental, cuando ves que no podrías haber sido otro que quien eres dado esas causas, hay una paradoja. En lugar de sentir desesperación fatalista, puedes sentir una extraña serenidad. Ya no necesitas castigarte por tus fallas porque entiendes que fueron inevitables. Ya no necesitas estar resentido con otros por sus acciones porque entiendes que ellos también son lo que son necesariamente. Esto no elimina la responsabilidad práctica. Todavía necesitamos sistemas de justicia y castigo para modificar el comportamiento futuro. Pero elimina el resentimiento moral absoluto, el odio justo, la indignación que requiere creer que el transgresor podría realmente haber elegido de otra manera en el momento de la acción. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad que Spinoza revela es, en cierto sentido, terrible. Revela que no somos el centro del universo, que no tenemos un propósito cósmico especial, que no hay un Dios paternal cuidándonos, que la muerte es simplemente el fin, que nuestro sentido de agencia y libre elección es en gran parte ilusorio, que las narrativas morales absolutas en las que basamos nuestras identidades son construcciones humanas contingentes. Esta es una píldora amarga de tragar. La mayoría prefiere las dulces mentiras de la religión consoladora. Eres especial, eres amado por el Creador del universo, hay un plan divino que incluye tu felicidad, tus seres queridos fallecidos te esperan en el cielo, tus sufrimientos tienen significado y serán recompensados. Tus enemigos recibirán justicia divina aunque escapen de la justicia humana. Estas creencias funcionan como anestesia psicológica contra el dolor existencial de la condición humana. Y Spinoza, como un cirujano cruel, quiere arrancarte esa anestesia para que sientas el dolor completo de la realidad. ¿Por qué querría alguien hacer eso? ¿Por qué querría alguien despertarse de un sueño consolador a una realidad austera? La respuesta de Spinoza sería que el dolor de la verdad es preferible al consuelo de la mentira porque solo la verdad puede liberarte realmente. Las ilusiones consoladoras tienen un costo, te mantienen en un estado de dependencia, de miedo, de servidumbre voluntaria. Si crees que necesitas aplacar a un Dios celoso mediante rituales y obediencia, pasarás tu vida preocupado por ofenderlo. Si crees que el mundo está lleno de espíritus malignos y fuerzas sobrenaturales que pueden ser manipuladas mediante magia, pasarás tu vida en ansiedad supersticiosa. Si crees que tu valor depende de ganar aprobación divina según criterios arbitrarios revelados en textos antiguos, pasarás tu vida sintiendo culpa por impulsos naturales que has sido enseñado a considerar pecaminosos. Toda esta energía psicológica que se derrocha en preocupaciones basadas en fantasías podría ser redirigida hacia la comprensión real y la acción efectiva. El hombre libre spinoziano no desperdicia energía en miedos irracionales o esperanzas vanas.
Acepta la realidad tal como es y trabaja dentro de sus límites para maximizar su poder de actuar, que es lo mismo que maximizar su alegría, porque la alegría en el sistema de Spinoza es simplemente la experiencia subjetiva del aumento del poder de actuar. Esta ética es radicalmente diferente de las éticas religiosas tradicionales basadas en mandamientos divinos. No hay un legislador cósmico dictando lo que está bien y mal. El bien y el mal son relativos a cada ser. Lo que aumenta mi poder de actuar es bueno para mí. Lo que lo disminuye es malo para mí. Esto podría sonar como egoísmo crudo, pero Spinoza agrega una vuelta crucial. Los humanos son más poderosos cuando cooperan, cuando viven en sociedad organizada según la razón. El hombre racional comprende que vivir pacíficamente con otros, respetar sus derechos, contribuir al bien común, todo esto está en su propio interés, porque aumenta su poder de actuar más que la alternativa de conflicto constante. La virtud no es obediencia a reglas externas, sino acción desde tu propia naturaleza racional. Y resulta que actuar desde tu naturaleza racional te lleva a comportamientos que son socialmente beneficiosos, no porque estés tratando de complacer a Dios o evitar el infierno, sino porque eso es lo que la razón demuestra como más conducente a tu florecimiento. Es una ética egoísta, pero un egoísmo ilustrado que reconoce la interdependencia humana. El conflicto entre fe y razón, que define la segunda parte de nuestra exploración, no es simplemente un desacuerdo abstracto entre filósofos y teólogos. Es un conflicto que ha desgarrado civilizaciones, que ha justificado inquisiciones y guerras santas, que ha enviado a innumerables personas a la hoguera y al potro de tortura. Y en el centro de ese conflicto está una pregunta simple, pero explosiva. ¿Cuál es la fuente final de la verdad? ¿La revelación divina interpretada por autoridades religiosas o la razón humana accesible a todos? La posición tradicional de todas las religiones abrahámicas es que la revelación tiene primacía. Cuando la razón contradice la revelación, es la razón la que debe ceder. Esto está explícito en el lema de Tertuliano, credo quia absurdum, creo porque es absurdo. La idea es que la fe verdadera requiere creer cosas que la razón considera imposibles, que esa capacidad de creer lo increíble es precisamente lo que demuestra la profundidad de tu fe. Desde esta perspectiva, Spinoza es el archienemigo porque insiste en que nada que contradiga la razón puede ser verdadero, y que cualquier revelación que requiera creer absurdos lógicos no puede ser auténticamente divina. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el emperador ha sido expuesto como desnudo, que la cortina ha sido corrida revelando al pequeño hombre operando la máquina, que el edificio cuidadosamente construido de autoridad eclesiástica se revela como una casa de naipes. Y una vez que un dogma central cae, los demás comienzan a tambalearse también, porque están todos interconectados en un sistema coherente. No puedes abandonar la creencia en un Dios personal interventor, mientras mantienes la creencia en la oración efectiva, porque una depende de la otra. No puedes abandonar la creencia en la inspiración divina de las Escrituras, mientras mantienes la creencia en que proporcionan mandamientos morales vinculantes, porque si son solo documentos humanos, entonces sus mandamientos son solo opiniones humanas. No puedes abandonar la creencia en el libre albedrío mientras mantienes el sistema tradicional de pecado y salvación, porque ese sistema requiere que las personas sean absolutamente responsables de sus elecciones. Spinoza vio que todos estos dogmas formaban un paquete integrado y que atacar el fundamento, la naturaleza de Dios, haría que todo el edificio se derrumbara. Los defensores de la ortodoxia no eran estúpidos, entendieron perfectamente lo que estaba en juego.
Por eso la reacción contra Spinoza fue tan visceral, tan violenta, tan unánime entre las diferentes tradiciones religiosas. Rara vez católicos, protestantes y judíos concordaban en algo, pero concordaban en que Spinoza era peligroso y debía ser silenciado. El lenguaje usado para describirlo era apocalíptico, ateo monstruoso, enemigo de toda religión, destructor de la moralidad, precursor del anticristo. Estas no eran meras hipérboles polémicas, reflejaban un miedo genuino de que si sus ideas se propagaban, todo el orden social, basado en la autoridad religiosa, se desintegraría. Y tenían razón en temer eso, aunque estaban equivocados en pensar que podían prevenir lo inevitable mediante la censura y el anatema. Las ideas de Spinoza, una vez liberadas en el mundo, no podían ser contenidas. Se filtraron a través de las grietas, fueron recogidas por mentes inquietas, fueron desarrolladas y extendidas por pensadores posteriores. La Ilustración europea, con su énfasis en la razón, la tolerancia religiosa y el gobierno secular, debe más a Spinoza de lo que la mayoría de sus partidarios reconocieron abiertamente, porque en el siglo XVIII todavía era peligroso asociarse públicamente con él. Voltaire lo leyó, Diderot lo absorbió. Diderot. Los filósofos franceses que prepararon el terreno intelectual para la revolución, todos bebieron de su pozo, aunque muchos escondieran la fuente. La imagen de Spinoza como figura herética pero lúcida es históricamente precisa, pero también simbólicamente poderosa. Representa la posibilidad de mantenerse solo contra el consenso absoluto de tu tiempo, de soportar el ostracismo completo sin ceder un ápice en tus convicciones, de valorar la integridad intelectual por encima de la aceptación social o la seguridad material. Vivió en pobreza relativa, rechazando una cátedra universitaria que le habría proporcionado seguridad económica porque habría requerido conformidad religiosa que no podía fingir. Vivió solo, sin familia propia, aparentemente sin relaciones románticas significativas, dedicado enteramente a su trabajo filosófico. Hay algo casi monástico en su estilo de vida, excepto que en lugar de dedicarse a Dios mediante la oración y el ritual, se dedicaba a Dios mediante la comprensión racional. Su ascetismo no era religioso sino filosófico. No negaba los placeres de la carne por considerarlos pecaminosos. Simplemente priorizaba los placeres del intelecto porque los consideraba más profundos y duraderos. Esta vida de renuncia voluntaria en servicio de la verdad es admirable de una manera que trasciende los desacuerdos filosóficos específicos, incluso si rechazas su metafísica, incluso si encuentras sus argumentos defectuosos, hay algo noble en la pureza de su compromiso. Pero no debemos romantizar excesivamente. Spinoza era humano, con todas las limitaciones que eso implica. Sus escritos sobre las mujeres reflejan los Presch Part 2 Parte 2, pero no debemos romantizar excesivamente. Spinoza era humano, con todas las limitaciones que eso implica. Sus escritos sobre las mujeres reflejan los prejuicios de su época. Su comprensión de la ciencia natural, aunque avanzada para el siglo XVII, ha sido superada enormemente. Algunos de sus argumentos geométricos en la ética son menos rigurosos de lo que él creía. El punto no es canonizarlo como un santo secular infalible, sino reconocer que logró algo extraordinario. Construyó un sistema filosófico coherente que proporcionaba una alternativa genuina a la cosmovisión religiosa tradicional, y lo hizo con un rigor y una honestidad que todavía impresionan. No estaba tratando de fundar una nueva religión o de reunir seguidores devotos. Estaba tratando de entender la verdad y de compartir esa comprensión con quien quisiera escuchar. El hecho de que tan pocos quisieran escuchar en su propio tiempo, que muriera sin mucho reconocimiento público, que sus libros fueran prohibidos y quemados, todo eso es testimonio de cuán radicales eran sus ideas.
no de su fracaso. La segunda parte de nuestra narrativa debe profundizar en cómo exactamente Spinoza veía el conflicto entre fe y razón, porque este no era para él un conflicto entre dos formas igualmente válidas de conocimiento. Era un conflicto entre conocimiento real y pseudoconocimiento, entre comprensión genuina y pretensión de comprensión. La fe religiosa, en su análisis, no es una forma de conocimiento en absoluto, es una forma de imaginación, útil quizás para motivar a las masas hacia la obediencia moral, pero no verdadera en el sentido filosófico. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, no tenían conocimiento especial de la naturaleza de Dios. Tenían imaginaciones vívidas que interpretaban los eventos de su tiempo en términos morales y teológicos. Sus revelaciones eran sus propias construcciones mentales, proyecciones de sus valores y esperanzas sobre el universo. Esto no las hace necesariamente inútiles. Algunas de esas construcciones contienen sabiduría moral genuina, pero no son conocimiento en el sentido que un teorema matemático es conocimiento. No te dicen nada verdadero sobre la estructura fundamental de la realidad. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Esta pregunta se responde a sí misma una vez que comprendes la dinámica del poder eclesiástico. Una herejía, por más radical que sea, todavía acepta el marco básico de que la verdad religiosa es importante, de que hay doctrinas correctas e incorrectas, de que la autoridad eclesiástica tiene algún papel en determinar cuáles son cuáles. Un hereje todavía juega el juego, solo cree que las reglas oficiales están equivocadas. Puede ser condenado, excomulgado, incluso ejecutado, pero su existencia misma valida la importancia del sistema. La duda genuina, por otro lado, la duda que cuestiona si el juego entero tiene sentido, si las categorías teológicas corresponden a algo real, si la empresa completa de la teología es algo más que palabrería vacía, disfrazada de profundidad. Esa duda socava el sistema mismo. No puede ser refutada con más teología porque rechaza la teología como método válido. Y si se permite que esa duda se propague, si la gente común empieza a preguntarse si realmente necesita sacerdotes para mediar su relación con lo divino, si las doctrinas complejas sobre la Trinidad o la transubstanciación realmente importan, si el infierno es real o solo una herramienta de control psicológico, entonces todo el edificio de poder eclesiástico está en peligro. Spinoza entendió que su crítica no era meramente intelectual, sino profundamente política. El Tratado Teológico Político, su obra más explícitamente política, argumenta que la religión ha sido consistentemente instrumentalizada por gobernantes para controlar poblaciones. Los sacerdotes y los reyes han tenido una relación simbiótica durante milenios. Los sacerdotes legitiman el poder real, apelando a la voluntad divina, y los reyes protegen los privilegios sacerdotales con la fuerza del Estado. Este acuerdo mutuamente beneficioso ha resultado en sistemas donde cuestionar la autoridad política es blasfemia y cuestionar la doctrina religiosa es traición. Spinoza abogaba por la separación completa entre religión y Estado, una idea que era casi inimaginable en su contexto histórico. Argumentaba que el Estado debería garantizar libertad de pensamiento y expresión, que nadie debería ser perseguido por sus creencias religiosas o filosóficas siempre que sus acciones no dañen a otros. Esta era una posición radicalmente liberal para el siglo XVII, cuando la norma en toda Europa era alguna forma de confesionalismo de Estado donde la religión oficial era impuesta por ley. La lucidez de Spinoza como hereje consistía en ver que el verdadero enemigo no era esta o aquella doctrina religiosa específica, sino el principio mismo de autoridad dogmática. No importa si el dogma es católico o protestante o judío o musulmán.
Todos comparten la misma estructura básica de reclamar acceso privilegiado a verdades reveladas que no pueden ser cuestionadas por la razón. Todos exigen sumisión intelectual. Todos prometen recompensas celestiales y amenazan castigos infernales para motivar obediencia. Todos crean jerarquías de iniciados que interpretan textos sagrados para las masas ignorantes. Y todos, inevitablemente, terminan apoyando el status quo político porque su propia existencia institucional depende de la estabilidad social. Las religiones establecidas son, por naturaleza, conservadoras. Pueden tolerar cambios menores en doctrina o práctica, pero no pueden tolerar cuestionamientos fundamentales de su autoridad. Por eso, los místicos genuinos, los visionarios religiosos auténticos, casi siempre entran en conflicto con las instituciones religiosas de su tiempo. Por eso Jesús fue crucificado por la colaboración entre el poder religioso judío y el poder político romano. Por eso tantos santos cristianos fueron primero perseguidos antes de ser canonizados. Por eso los sufíes fueron a menudo considerados sospechosos por la ortodoxia islámica. La autoridad institucional y la experiencia espiritual genuina están en tensión natural. Spinoza, en este sentido, estaba en una larga tradición de pensadores religiosos heterodoxos. Pero lo que lo distingue es que no estaba tratando de reformar la religión desde dentro, de purificarla o de retornarla a alguna forma prístina original. Estaba tratando de trascenderla completamente, de reemplazarla con algo mejor. Filosofía racional basada en comprensión clara de la naturaleza. Su Dios no necesitaba templos o sacerdotes, no necesitaba sacrificios o oraciones, no necesitaba rituales o días santos. El culto apropiado a ese Dios era la investigación científica y filosófica, el esfuerzo por comprender las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Esta es una religiosidad sin religión, una espiritualidad sin lo sobrenatural, una devoción que consiste enteramente en la actividad intelectual. Es difícil exagerar cuán extraña y nueva era esta visión. Había habido filósofos ateos antes, pero la mayoría eran materialistas que negaban cualquier dimensión espiritual de la realidad. Spinoza no era materialista, era monista, creyendo que mente y materia son dos aspectos de la misma sustancia única. Y había habido místicos que hablaban de unión con lo divino, pero usualmente en términos de experiencia extática inefable. Spinoza hablaba de unión con lo divino en términos de comprensión racional clara. El amor intelectual de Dios, que describe al final de la ética, no es una emoción mística vaga. Es la alegría que acompaña la comprensión de las verdades necesarias sobre la naturaleza de la realidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Ahora podemos apreciar esta pregunta en su profundidad completa. Spinoza sugeriría que lo que la mayoría llama fe no es fe en absoluto, sino certeza dogmática, aferramiento a creencias heredadas que nunca han sido genuinamente examinadas. La verdadera fe, si es que vamos a usar esa palabra, sería fe en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad. Fe en que el universo es comprensible. Fe en que la honestidad intelectual eventualmente prevalecerá sobre el oscurantismo. Esta es una fe muy diferente de la fe religiosa tradicional. No requiere creer proposiciones específicas sobre eventos milagrosos o revelaciones sobrenaturales. Requiere compromiso con la búsqueda de verdad sin importar a dónde lleve, incluso si lleva a conclusiones que destruyen las ilusiones consoladoras con las que empezaste. Es una fe dura, austera, que no ofrece consuelo fácil, pero Spinoza argumentaría que es la única fe que respeta la dignidad de la inteligencia humana. El miedo, más que la fe, ha sido el motor de la religión. Esta observación spinoziana es crucial. Si examinas honestamente la historia de las religiones, ¿qué encuentras?
encuentras que las doctrinas sobre el infierno y la condenación eterna son mucho más elaboradas y visceralmente descritas que las doctrinas sobre el cielo. Encuentras que el control del comportamiento mediante amenazas de castigo divino es mucho más prevalente que la motivación mediante promesas de recompensa divina. Encuentras que el miedo a la muerte, el miedo al caos, el miedo a la ausencia de significado, el miedo a la libertad de tomar decisiones sin guía divina, todos estos miedos son explotados sistemáticamente. Las religiones no crean estos miedos desde cero, son parte de la condición humana, pero las amplifican, las legitiman y luego ofrecen alivio condicional. Si obedeces, si crees, si perteneces al grupo correcto, entonces serás protegido. Es un mecanismo psicológico brillantemente efectivo. Primero te enfermas de miedo, luego te venden la cura. El pecado original cristiano es un ejemplo perfecto. Te dicen que naciste corrupto, manchado por la transgresión de ancestros míticos, condenado desde antes de tu primer aliento, y luego te ofrecen salvación mediante la gracia de su institución. Es protección, racket teológico. Spinoza vio esto con perfecta claridad. Y vio que el antídoto no era simplemente rechazar la religión, sino comprender las causas del miedo, que la hace psicológicamente necesaria para tanta gente. La ignorancia produce miedo. Cuando no comprendes las causas de los fenómenos naturales, cuando no comprendes las causas de tus propias emociones y comportamientos, cuando el mundo parece caótico e impredecible, el miedo es una respuesta natural, y en ese estado de miedo eres vulnerable a cualquiera que prometa certeza y protección. Los charlatanes religiosos, los profetas falsos, los teólogos que construyen castillos de abstracciones vacías, todos prosperan en ese mercado del miedo. La única cura real es el conocimiento. No el pseudoconocimiento de las doctrinas teológicas, sino el conocimiento genuino de cómo funciona realmente el mundo. Comprender que la enfermedad es causada por microbios, no por demonios o castigo divino. Comprender que los terremotos son causados por procesos geológicos, no por ira divina contra pecadores locales. Comprender que tus ansiedades son producidas por tu neuroquímica y tu historia de condicionamiento, no por ataques de espíritus malignos. Cada vez que reemplazas una explicación sobrenatural con una explicación natural, reduces el espacio donde el miedo irracional puede operar. Este es el proyecto de la ilustración en su forma más pura, la sustitución progresiva de superstición por conocimiento, de miedo por comprensión, de autoridad dogmática por razón crítica. Y Spinoza fue uno de sus profetas más radicales, aunque él hubiera rechazado ese término. No era un profeta en el sentido tradicional porque no reclamaba revelación divina. Era simplemente un pensador excepcional, ente claro que seguía las implicaciones lógicas de sus premisas hasta sus conclusiones inevitables, sin importar cuán perturbadoras fueran. Esta honestidad intelectual despiadada es lo que lo hace tan valioso como modelo. En una era donde el pensamiento motivado y la racionalización son omnipresentes, donde la mayoría cree lo que quiere creer y luego busca justificaciones post hoc, donde las identidades tribales determinan las opiniones más que la evidencia o el argumento, Spinoza representa la posibilidad de pensar de otra manera. Representa la posibilidad de someter todas tus creencias al escrutinio racional, incluyendo y especialmente aquellas que son más queridas y centrales para tu identidad. Hay un costo personal en este tipo de honestidad. Spinoza lo pagó con el ostracismo social. Muchos otros a lo largo de la historia han pagado costos mucho más altos: prisión, tortura, ejecución. Incluso hoy, en sociedades supuestamente libres y seculares, hay límites sobre lo que se puede decir públicamente sin enfrentar consecuencias sociales severas. Los tabúes han cambiado.
Ya no es peligroso negar la virginidad de María o la resurrección de Jesús, al menos no en Occidente. Pero hay otros dogmas, otros consensos sagrados que no pueden ser cuestionados sin ser demonizado. Spinoza nos enseña que vale la pena pagar ese costo, que la integridad intelectual es más valiosa que la aceptación social, que la verdad importa más que la comodidad. Este es un mensaje duro que la mayoría rechaza. Preferimos las verdades a medias, las mentiras piadosas, los compromisos cómodos que nos permiten creer cosas contradictorias sin tener que enfrentar las contradicciones. Preferimos la disonancia cognitiva manejable a la consistencia lógica radical. Y está bien, la mayoría no puede vivir como Spinoza vivió, pero necesitamos que algunas personas lo hagan, necesitamos que algunos individuos empujen los límites del pensamiento permisible, porque así es como el conocimiento humano avanza. El conflicto entre fe y razón no terminó con Spinoza. Continúa hoy en formas diferentes. Ya no es principalmente sobre la interpretación literal de las Escrituras. La mayoría de los creyentes educados han hecho las paces con la evolución y la cosmología moderna. Pero es sobre cuestiones como el origen de la moralidad, el propósito de la existencia, la naturaleza de la conciencia. Los teólogos contemporáneos han retrocedido a posiciones más sofisticadas que son más difíciles de refutar directamente. Ya no reclaman que Dios interviene con milagros físicos. Reclaman que Dios actúa de maneras misteriosas que no violan las leyes naturales. Ya no reclaman que la Biblia es literalmente verdadera en cada detalle. Reclaman que es verdadera en algún sentido metafórico o espiritual más profundo. Ya no reclaman que la moralidad requiere mandamientos divinos. Reclaman que la existencia objetiva de valores morales requiere un fundamento divino. Estas son posiciones más difíciles de atacar porque son más vagas, más resbaladizas. Pero Spinoza nos da las herramientas. Pregunta siempre qué significa exactamente una afirmación. Exige definiciones claras, traza las implicaciones lógicas, busca contradicciones. Cuando un teólogo dice que Dios trasciende el espacio y el tiempo, pregunta ¿qué significa eso realmente? Si Dios no está en el espacio-tiempo, ¿cómo puede causar efectos en el espacio-tiempo? Si todas nuestras categorías de pensamiento se derivan de la experiencia espacio-temporal, ¿cómo podemos siquiera formar conceptos coherentes de algo totalmente trascendente? La estrategia teológica de apelar constantemente a lo misterioso e inefable es precisamente lo que Spinoza identificó como el asilo de la ignorancia. Cuando no puedes explicar algo claramente, cuando tu concepto colapsa bajo análisis, te retiras al misterio. Pero el misterio genuino, el asombro ante la vastedad y complejidad del universo que la ciencia revela, no requiere dioses antropomórficos. El Dios de Spinoza, Deus sive natura, captura ese asombro sin los problemas lógicos de la teología tradicional. Es un concepto de Dios que es compatible con la ciencia porque simplemente identifica a Dios con la totalidad de la naturaleza gobernada por leyes necesarias. No explica nada que la ciencia no pueda explicar eventualmente, pero preserva el sentido de que hay algo sagrado, algo digno de reverencia en la existencia misma. No es el Dios que la mayoría quiere, no es el Dios que escucha oraciones y otorga favores, pero es el único concepto de Dios que es coherente tanto lógica como empíricamente. ¿Cuántos de ustedes, en este momento, sin importar la hora que marque el reloj, en sus ciudades dispersas por el mundo, están sintiendo una resistencia interior a estas ideas? ¿Cuántos sienten el impulso de defender las creencias con las que crecieron, de encontrar fallas en los argumentos de Spinoza, de aferrarse a la esperanza de que hay un propósito personal en sus vidas otorgado por un creador benevolente? Esta resistencia es natural, es humana, es comprensible, no significa que sean estúpidos o cobardes.
Significa que son humanos enfrentando la perspectiva de un universo que no fue diseñado con ustedes en mente, un universo que es indiferente a sus esperanzas y miedos, un universo donde son insignificantes en la escala cósmica y donde su existencia terminará completamente con la muerte. Esta es una verdad difícil de aceptar. La mayoría nunca la acepta completamente. Pero aquellos que pueden, aquellos que tienen el coraje de mirar al abismo sin parpadear, descubren algo inesperado, una forma diferente de significado, no menos profunda, posiblemente más auténtica porque no depende de ilusiones. Descubren que puedes vivir plenamente, amar profundamente, crear belleza, buscar verdad, todo sin la muleta de las creencias sobrenaturales. Descubren lo que Spinoza llamaba la vida del hombre libre. La herejía de Spinoza no era nihilista, aunque sus enemigos insistían en pintarla así. No estaba diciendo que nada importa, que no hay bien o mal, que deberíamos abandonarnos a la depravación. Estaba diciendo casi lo opuesto, que las cosas importan no porque Dios dice que importan, sino porque naturalmente valoramos nuestro florecimiento y el florecimiento de aquellos que amamos. Que la moralidad no requiere mandamientos divinos porque surge naturalmente de nuestra naturaleza social y nuestra capacidad de razonar sobre las consecuencias de las acciones. Que la belleza no requiere un creador divino, porque es una propiedad de ciertas configuraciones de materia y energía que nuestros cerebros están evolucionados para apreciar. Que el significado no requiere un propósito cósmico, porque lo creamos nosotros mismos mediante nuestras elecciones y compromisos y relaciones. Esta es una visión del mundo naturalista pero no reduccionista. Materialista pero no vulgar, determinista pero no fatalista. Es compleja, matizada, difícil de resumir en eslóganes. Por eso es vulnerable a caricaturas y malentendidos. Por eso requiere lectura cuidadosa y pensamiento sostenido, no la absorción pasiva de doctrina. Parte 3. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta es la promesa implícita en todo el proyecto de Spinoza, la apuesta que hizo con su vida. Puedes quemar libros, puedes excomulgar pensadores, puedes prohibir ideas, puedes ejecutar herejes, pero no puedes matar las ideas mismas. Una vez que han sido formuladas claramente, una vez que han sido escritas y circuladas aunque sea en copias clandestinas, persisten. Esperan en bibliotecas olvidadas. Son redescubiertas por nuevas generaciones. Resurgen cuando las condiciones son apropiadas. La verdad tiene esta cualidad de inevitabilidad eventual. Las mentiras pueden dominar durante siglos, pero son frágiles, requieren mantenimiento constante. Colapsan cuando el poder que las sostiene se debilita. La verdad es robusta, se sostiene sola, no necesita ejércitos, ni inquisiciones, ni prohibiciones para sobrevivir. Solo necesita mentes dispuestas a considerarla honestamente. Estamos ahora en la tercera y final parte de nuestra exploración, donde debemos alcanzar algún tipo de clímax filosófico, alguna comprensión culminante de lo que Spinoza realmente nos estaba diciendo. Y la comprensión es esta. El Dios antropomórfico del Antiguo Testamento, ese Dios que Spinoza llamó asilo de la ignorancia, no era solo un error teórico interesante para filósofos. Era y sigue siendo el fundamento psicológico de sistemas de control que limitan la libertad humana, que perpetúan el miedo y la superstición, que distorsionan nuestra comprensión de nosotros mismos y del universo. Derribar ese concepto erróneo de Dios no es un ejercicio intelectual sin consecuencias prácticas. Es un acto de liberación. Es quitar las cadenas mentales que han atado a la humanidad durante milenios. Y las cadenas mentales son las más fuertes porque las llevamos voluntariamente. Las defendemos, las consideramos parte de nuestra identidad.
¿Qué sucede cuando realmente comprendes, no solo intelectualmente sino en tus entrañas, que no hay un vigilante cósmico juzgando cada uno de tus pensamientos y acciones? ¿Que no hay un libro de cuentas divino donde tus pecados y virtudes son registrados para el juicio final? ¿Que no hay un Dios que se ofende por tu incredulidad o que se complace con tu adoración? La primera respuesta podría ser vértigo, una sensación de caída, la pérdida del sentido de propósito que ese Dios proporcionaba. Pero si permaneces con esa sensación, si no corres inmediatamente de vuelta a las ilusiones familiares, algo notable sucede. Descubres que tu sentido de responsabilidad moral no desaparece. Si acaso, se intensifica, porque ya no puedes delegar la tarea de determinar lo correcto e incorrecto a un libro antiguo o a una autoridad clerical. Descubres que tu capacidad de asombro y maravilla ante la existencia no disminuye. Si acaso, aumenta, porque la realidad revelada por la ciencia es más extraña y más grandiosa que cualquier mito de creación. Descubres que tu vida no pierde significado. Simplemente eres ahora responsable de crear ese significado mediante tus elecciones y compromisos, sin poder culpar o dar crédito a fuerzas sobrenaturales. Esta es la promesa, pero también el terror de la visión spinoziana. Libertad total, responsabilidad total, ausencia de excusas cósmicas. En el sistema determinista de Spinoza, todo lo que haces fluye necesariamente de tu naturaleza más las causas externas que actúan sobre ti. No podrías haber hecho otra cosa dadas esas condiciones. Pero esto no te absuelve de responsabilidad, porque tu naturaleza incluye tu razón. Y en la medida en que actúas desde la razón, en lugar de ser meramente reactivo a pasiones, eres libre en el único sentido que importa. La persona que comete un crimen en un arrebato de pasión ciega está menos libre que la persona que se refrena mediante comprensión racional de las consecuencias. Ambas acciones son determinadas, pero una fluye de la parte racional de tu naturaleza, mientras que la otra fluye de la parte pasional. Y aunque la distinción no es absoluta, aunque siempre hay mezcla de razón y pasión en la acción humana real, importa en términos de tu poder de actuar, tu capacidad de ser causa en lugar de mero efecto. El clímax filosófico hacia el que hemos estado construyendo es esta percepción. El problema con el Dios del Antiguo Testamento no es solo que es lógicamente incoherente, aunque lo es. No es solo que las narrativas bíblicas están llenas de contradicciones y absurdos morales, aunque lo están. No es solo que el concepto ha sido usado para justificar innumerables atrocidades, aunque ha sido. El problema fundamental es que ese concepto de Dios infantiliza a la humanidad. Nos mantiene en un estado de dependencia permanente, buscando siempre aprobación externa, temiendo siempre desagradar al Padre Cósmico, nunca madurando hacia la autonomía moral real. Es la perpetuación de la psicología infantil, donde el Padre Todopoderoso establece las reglas y castiga la desobediencia. Spinoza nos invita a crecer, a madurar más allá de esa etapa, a asumir responsabilidad por nuestros propios valores y decisiones. Esta es una invitación perturbadora porque la mayoría prefiere la comodidad de tener un Padre divino que cuida de nosotros, incluso si ese Padre es a veces cruel y caprichoso. La autonomía es aterradora, la libertad es una carga. Mucho más fácil obedecer mandamientos revelados que pensar por ti mismo sobre lo que es correcto. Pero aquellos que aceptan la invitación, aquellos que dan el salto hacia la madurez filosófica que Spinoza representa, encuentran algo valioso, encuentran dignidad, encuentran autorrespeto que no depende de la aprobación de ninguna autoridad externa, humana o divina. Encuentran que pueden confiar en su propia razón para navegar las complejidades morales de la vida. No siempre tendrán respuestas claras.
La ética situacional es compleja y a menudo no hay respuestas obvias a dilemas morales genuinos. Pero al menos estarán enfrentando esos dilemas honestamente, usando sus facultades racionales en lugar de buscar respuestas prefabricadas en textos antiguos escritos para contextos completamente diferentes. Esta es la diferencia entre ética de adultos y moralidad infantil. La primera reconoce la ambigüedad y la complejidad. La segunda busca reglas simples que le digan exactamente qué hacer. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad nos obliga a crecer y el crecimiento es doloroso. Porque la verdad nos arranca las ilusiones consoladoras que hacen la vida soportable para la mayoría. Porque la verdad nos hace responsables de una manera que muchos prefieren evitar. Es más cómodo creer que hay un plan divino, que todo pasa por una razón, que tus sufrimientos tienen propósito cósmico, que serás recompensado en una vida futura. Estas creencias funcionan como anestesia contra el dolor existencial, y Spinoza, como cirujano cruel, quiere arrancarte esa anestesia. ¿Por qué? Porque cree que solo en la claridad plena, solo en la visión sin distorsiones de la realidad tal como es, puedes alcanzar la verdadera beatitud. El consuelo basado en ilusiones es frágil. Colapsa cuando la realidad lo contradice demasiado, obviamente. El consuelo basado en comprensión verdadera es robusto. Puede soportar cualquier cantidad de sufrimiento porque no depende de fantasías sobre cómo el mundo debería ser, sino de aceptación de cómo el mundo es. La aceptación spinoziana no es resignación pasiva, es comprensión activa. Cuando comprendes que algo es necesario, que no podría ser de otra manera dada la naturaleza de la realidad, dejas de gastar energía en quejarte inútilmente. Esto no significa que no trates de cambiar las cosas que puedes cambiar. Significa que no te torturas a ti mismo deseando que lo imposible sea diferente. La famosa oración de la serenidad. Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el coraje para cambiar lo que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Es perfectamente spinoziana en espíritu, aunque venga de una tradición religiosa que él habría rechazado. La sabiduría consiste en distinguir entre lo que está en tu poder y lo que no lo está, entre lo que depende de tu naturaleza racional y lo que depende de causas externas sobre las cuales no tienes control. Y la serenidad viene de dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar, mientras enfocas toda tu energía en lo que puedes. Aquí, en este punto culminante de nuestra reflexión, mientras las palabras se acumulan y el argumento se despliega hacia su conclusión inevitable, es momento de reconocer que esta jornada intelectual que hemos compartido, que comenzó tal vez en tu madrugada o tu mediodía o tu anochecer, dependiendo de dónde en este planeta te encuentres, en este preciso instante, esta jornada no es solo mía o de ese, Spinoza, sino tuya también. Es tu mente procesando estas ideas, tu razón evaluándolas, tu ser entero resonando o resistiendo. Y si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de esta exploración larga y densa de conceptos que son a veces abstractos y a veces profundamente perturbadores, entonces hay algo en ti que reconoce la importancia de estas cuestiones. Hay algo en ti que no está satisfecho con respuestas fáciles, que quiere comprender aunque la comprensión sea incómoda. Y eso es valioso. Eso es raro. La mayoría huye de estas preguntas. Tú no lo has hecho. Y por eso hay una invitación que debe extenderse. Comparte esto. No como propaganda, no como proselitismo, sino como un regalo para aquellos en tu vida que también tienen ese hambre de comprensión, esa disposición a cuestionar, ese coraje de enfrentar verdades difíciles. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. Déjanos saber qué hora es en tu rincón del mundo, mientras estas ideas ancestrales encuentran nuevos oídos.
Y si conoces a alguien, un amigo cercano, un familiar querido, que merezca encontrarse con estas ideas, que tenga la madurez intelectual para lidiar con ellas, comparte esto con ellos, deseando que las bendiciones que vienen del conocimiento verdadero alcancen también a su familia, a su círculo, que la luz de la comprensión se propague en lugar de ser sofocada por el miedo y la ignorancia que siempre han sido los enemigos de la humanidad. El legado de Spinoza, 3 siglos y medio después de su muerte, es complejo. La filosofía académica ha absorbido muchas de sus ideas, mientras rechaza otras. Su metafísica monista influyó en el idealismo alemán. Su ética naturalista anticipó desarrollos posteriores en filosofía moral secular. Su crítica bíblica estableció el fundamento para el estudio académico moderno de textos religiosos. Su defensa de la libertad de pensamiento contribuyó al liberalismo político, pero en cierto sentido, el espíritu completo de su pensamiento todavía no ha sido plenamente asimilado. Vivimos en sociedades que son nominalmente seculares, pero que todavía operan con suposiciones profundamente religiosas sobre el libre albedrío, la responsabilidad moral, el propósito de la vida. Vivimos en una era científica, pero la mayoría de la gente no piensa científicamente sobre las cuestiones más importantes de sus vidas. Vivimos rodeados de tecnología que es el producto de la racionalidad aplicada, pero esa racionalidad rara vez se extiende a examinar críticamente nuestras creencias fundamentales. Hay una esquizofrenia cultural donde somos racionales sobre medios, sobre cómo lograr objetivos específicos, pero irracionales sobre fines, sobre qué objetivos vale la pena perseguir y por qué. Spinoza nos invita a una racionalidad completa, a aplicar la razón crítica no solo a la tecnología y la ciencia natural, sino a la ética, la política, la religión, el significado de la vida. Esta es una invitación radical que la mayoría rechaza porque aceptarla requeriría revisar todo. Requeriría cuestionar no solo esta o aquella creencia específica, sino el marco entero dentro del cual esas creencias tienen sentido. Requeriría la voluntad de descubrir que algunas de tus convicciones más queridas, algunas de las cosas que considerabas verdades fundamentales sobre el mundo y sobre ti mismo, son en realidad falsedades heredadas, proyecciones humanas, ilusiones que has estado confundiendo con la realidad. Este proceso de desilusionamiento, de remover las ilusiones para ver claramente, es doloroso. Es por eso que tan pocos lo emprenden voluntariamente. Es por eso que las sociedades desarrollan mecanismos elaborados para evitarlo, para mantener a las personas en estados de ignorancia cómoda, para desalentar el cuestionamiento demasiado profundo. Pero la verdad tiene una propiedad notable, eventualmente emerge. Puede ser suprimida durante generaciones, puede ser distorsionada y malinterpretada, puede ser atacada con todas las herramientas de la propaganda y la censura, pero si es realmente verdadera, si corresponde a la realidad, eventualmente alguien la redescubrirá. Alguien notará las contradicciones en el dogma oficial. Alguien hará las preguntas que se supone que no debes hacer. Alguien tendrá el coraje de decir que el emperador está desnudo. Y una vez que se dice, una vez que la idea está en el aire, no puede ser completamente borrada. Otros la oirán. Algunos la rechazarán violentamente, pero algunos la reconocerán como verdadera, y esos algunos la transmitirán. Y gradualmente, muy gradualmente, la comprensión se extiende. Así es como el pensamiento humano ha progresado, no mediante revelaciones divinas, sino mediante el esfuerzo acumulativo de individuos que cuestionaron el consenso de su tiempo y tuvieron razón. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la estructura de mentiras mutuamente reforzantes que constituyen cualquier ortodoxia religiosa o ideológica comienza a desmoronarse cuando se aplica presión analítica consistente.
Una mentira lleva a otra. Para mantener la primera mentira creíble, debes inventar mentiras adicionales que expliquen las inconsistencias. Y esas mentiras adicionales crean nuevas inconsistencias que requieren todavía más elaboración. Eventualmente, el edificio entero se vuelve tan complejo y contradictorio que colapsa bajo su propio peso. La teología católica medieval, con sus distinciones infinitamente refinadas entre tipos de gracia, modos de transubstanciación, jerarquías angélicas, detalles sobre el purgatorio, todo esto era necesario para mantener coherente un sistema que en su núcleo era incoherente. Los teólogos más brillantes dedicaron vidas enteras a elaborar estas distinciones, no porque fueran tontos, sino porque eran inteligentes y podían ver las contradicciones, y en lugar de concluir que el sistema entero era defectuoso, intentaban remediarlo con más sofisticación. Spinoza cortó a través de toda esa elaboración y fue directo a la raíz. El concepto de Dios, sobre el cual todo estaba construido, era incoherente. Arregla eso, o mejor, reemplázalo con un concepto coherente, y todo el edificio de la teología se vuelve innecesario.